Quinto y último fragmento de la clase 14. Habíamos quedado en una mención que quisiera ampliar un poquito sobre que toda esta discusión relativa al proteccionismo lo que muestra son las dificultades para llevar a la práctica procesos de apertura comercial, de aprovechamiento de ventajas comparativas. Supongo que ya lo vieron en parte con la titular, pero eh, todos estos procesos de apertura comercial y de rebajas arancelarias se dan de forma muy gradual y en mayor medida con países cercanos, con países similares, con lo cual la competitividad de las industrias es relativamente similar. Textos como los de Samuelson presentan, digamos, no hay ahí una competencia entre pesos pesados y pesos plumas, sino que se trata de integrarse, o sea, bajar aranceles y tener más comercio exterior con países con niveles de desarrollo similares, con niveles de acumulación de capital similar, etc. Decía que textos como el de Samuelson presentan una especie de escalera, ustedes lo van a ver en el compendio, una especie de escalera de fases, de etapas en las cuales se suelen dar procesos de apertura comercial. A ver si voy a la pantalla, a esta fase de integración. Eh, Supongo que ya lo vieron, como dijo, con la titular, así que lo voy a mencionar muy, pero muy brevemente. En el texto está también expresado muy, pero muy brevemente, en la página única ahí. Así que el primer nivel de fase de integración mencionado es el que se llama acuerdo de comercio preferencial, que implica bajarse mutuamente un universo de aranceles, el 90%, el 80%. Países como los nuestros tienen este tipo de acuerdos con muchos países, que en general engloban la mayor parte del comercio, salvo sectores sensibles. Por ejemplo, la mayor parte de los países que firman con nosotros este tipo de acuerdos nos piden justamente no incluir la agricultura, que es el sector en el cual somos más competitivos. ¿Por qué? Porque podríamos desplazar a la producción local. Así que del universo de exportaciones, los países protegen justamente aquello en lo cual pueden perder empleos y perder frente al otro país. Hay mucho tipo de acuerdos de tipo de orden intraindustrial eh, para sumar marcas e industria. También puede ser productos agrícolas, pero con cierto nivel de elaboración. Por ejemplo, un vino. En Chile se puede conseguir vinos argentinos y en Argentina se puede conseguir vinos chilenos. Hay comercio intraindustrial y el consumidor puede tener ahí opciones diferentes. Pero no pasa lo mismo, como digo, con la producción de trigo y productos más de orden de commodities. ¿eh? La segunda fase de esta escalera son las zonas de libre comercio. Acá lo que tenemos ya es un escenario en el cual todos los aranceles y todas las medidas restrictivas del comercio, o al menos la gran mayoría, se eliminan. Digamos, los productos pasan por las fronteras como si fueran un mismo lugar, una misma aduana, un mismo país. Es una zona de libre comercio. Hay acuerdos de este tipo muy importantes, como por ejemplo el NAFTA, que es el Acuerdo de Libre Comercio de Estados Unidos, Canadá y México. Posiblemente es el acuerdo de libre comercio más grande que exista en el mundo. Simplemente son los países reduciendo a cero los aranceles. Lo que permite esto es que las fábricas puedan instalarse donde más les conviene. Hay muchas fábricas que se pusieron en México a partir de este acuerdo del NAFTA de los países de América del Norte, porque en México tenían costos más bajos y producían para Estados Unidos. México tiene un nivel de exportaciones altísimo, exporta muchísimo a Estados Unidos y a Canadá. Tiene un nivel de competitividad muy, pero muy alto porque justamente las fábricas norteamericanas se mudaron a México y llevaron tecnología de punta porque producen para Estados Unidos. Esto tiene un lado positivo para México, que es un nivel de industria país prácticamente industrial, es una de las 10 economías más grandes del mundo. Por otro lado, México tuvo que enfrentar también libre comercio en los productos agrícolas, que Estados Unidos es potencia mundial. Con lo cual, lo que pasó es que la tradicional comida mexicana a base de maíz terminó siendo reemplazada por maíz norteamericano, que cuando el precio mundial del maíz sube,
La gente pobre de México no tiene plata para comprar comida. Entonces ahí tienen un lado desfavorable del libre comercio. Y es que todo se vuelve una mercancía y, y afecta al precio mundial. Y puede ser que en algunas provincias crean empleos industriales y en otras provincias se destruyan empleos agrícolas. En el comercio, libre comercio, hay gente que gana y gente que pierde. Este ejemplo que yo les conté de La Rioja. ¿Qué hacemos con la población que es desplazada de su producción tradicional y tiene que ir a buscar trabajo a las ciudades de actividades industriales que a lo mejor no encuentra, porque está todo muy automatizado? Hay un tipo de industria asociada a México que se llama maquila, que es fábricas como también a veces hay acá en Ushuaia, en Río Grande, en Tierra del Fuego, que es la producción, pero en realidad no hay un proceso de valor agregado sustancial. Lo que hay es, te vienen todas las partes del televisor o de lo que fuera, y lo que hacen en la fábrica es simplemente coserlo, ponerle tornillos, venderlo en caja. No implica un proceso de valor agregado sustancial, porque eso implicaría tecnología, innovación, etcétera, etcétera, y lo que hace falta en esa fábrica simplemente son salarios bajos para poder atornillar la parte del televisor. Vamos al estadio siguiente. El tercero incluye a los dos anteriores, libre comercio y acuerdos preferenciales, pero ahí se le agrega un arancel externo común. ¿Qué quiere decir esto? Que se le fija de común acuerdo los países que son parte de este acuerdo que incluye un arancel externo común, se ponen de acuerdo sobre crear una especie de frontera aduanera para los terceros países, para los productos de terceros países. Y lo que hacen es fijarle el mismo valor de los aranceles para las importaciones de esos terceros países, para que el televisor chino no ingrese a Mercosur por ninguna de las fronteras de los cuatro países miembros a un arancel diferente. Entonces es como si fuera una frontera común con aranceles comunes para los terceros países. El Mercosur es actualmente una zona de libre comercio con arancel externo común, es una unión aduanera, se llama unión aduanera esto. Tenemos incluso un código aduanero Mercosur. Y Mercosur va camino a constituirse algún día, o quizás no, porque es cierto que en las últimas décadas han retrocedido los procesos de integración, no es que hay una escalera que siga o siga para arriba. El NAFTA nunca va a ser una Unión Europea, pues no le interesa a los países serlo, al menos a Estados Unidos no le interesa ser como Unión Europea. Y Mercosur se quedó en este proyecto de unión aduanera, de arancel externo común, camino a un mercado común, que sería la cuarta fase. Mercado común es no solamente el cambio de bienes y servicios, sino también movilidad de todos los factores productivos, tierra, trabajo y capital. El Mercosur todavía tiene algunas restricciones para movilidad de trabajadores y para movilidad de capitales. Incluso el Mercosur no tiene libre comercio en algunos productos, por ejemplo, de autos y de azúcar, me parece. ¿Por qué? Porque si hubiera libre comercio absoluto de autos, todas las fábricas se instalarían en Brasil, que es el mercado más grande y del cual desde ahí podrían importar a todos los países. La Argentina tiene una política automotor y hay un mecanismo de comercio administrado automotor para que por cada dos autos, por ejemplo, que Brasil nos exporta, Brasil tenga que comprarnos sí o sí un auto nosotros. Así que ahí ven que el Mercosur es una especie de mix entre libre comercio, arancel externo común y mercado común. Mercado común porque también tenemos instituciones. Mercosur tiene organismos que establecen políticas a nivel regional. Ahora sí, el estadio siguiente, y ya voy terminando con el fragmento, quiere ver cuántos minutos quedaban, es la unión aduanera. Ahí sumado a todo lo demás, a todos los peldaños previos, lo que existen es una coordinación de políticas económicas comunes, una política externa común, entre otros puntos. En Europa la Unión Económica implicó el acuerdo sobre una moneda única, una moneda común que abarca casi todos los países de la Unión Europea, que resignan su moneda local, establecen un único banco central y a partir de ahí tienen una política monetaria unificada, comercian solamente en esa moneda y eso le genera muchísimo valor agregado a una actividad económica porque están
porque es mucho más previsible comerciar una moneda. Imagínense, uno no cambia de países y no cambia de moneda, eso favorece el turismo, favorece la educación, favorece el ahorro, favorece el comercio, etcétera. Tiene la parte mala que yo creo que dijimos en la videollamada de ayer, asociada a que por ahí a un país le hace falta una política monetaria más expansiva, de más M1, de más tasas de interés más bajas, y a otros países le hace falta, estar en una fase diferente económica, le hace falta una tasa de interés más alta, una contracción del dinero, de cantidad de dinero para bajar la inflación. Y eso un poco está tensionando históricamente a la Unión Europea, porque las crisis son muy profundas. En una crisis de competitividad como tuvieron los países del sur, como España, como Portugal, como Grecia, no podían devaluar la moneda eh, y resolver su crisis de competitividad, y tuvieron que bajar salarios para volverse competitivos de forma nominal. O sea, a la gente le bajaron el sueldo para que el país vuelva a poder exportar, porque había tenido inflación durante muchos años y los salarios habían subido por encima de la productividad, habían subido, y ya los productos griegos, españoles, portugueses, etcétera, se habían vuelto caros. Aparte, el euro es una moneda muy fuerte y cuesta mucho producir materias primas, producir bienes intermedios y competir con el mundo, porque el euro es una moneda muy fuerte y en general los países en desarrollo pueden producir de forma más barata porque tienen, además de salarios baratos, monedas más baratas. ¿eh? Ahora sí, el último estadio, que tampoco, como digo, es una especie de escalera, sino que eh, no es que estamos todos esperando subir peldaños, sino que funciona de una forma a veces al revés. Se va al Reino Unido con el Brexit de la Unión Europea, se independiza. Así que, como ven, el movimiento no es en una sola línea. El último paso es la integración económica total, que incluye ahí la constitución de autoridades supranacionales. Esto es interesante. Autoridades que están por encima de las autoridades de los países. Hay que decir que estas fases, obviamente, no son lineales, eh, procesos que no van a terminar en uniones económicas, sobre todo que no tienen interés en lo que sería la supranacionalidad, es decir, la delegación de soberanía hacia burocracias que deciden por encima de los gobiernos nacionales, hacia burocracias que no están electas. Por eso digo, crisis como la actual o los últimos años, como el Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, lo que muestran es esta, esta dificultad para crear integración económica y al mismo tiempo mantener niveles de cercanía entre la población y, y estos organismos supranacionales que se van creando. En Bruselas está la sede de la Unión Europea y en Estrasburgo el Parlamento Europeo, y mucha gente se queja de que a esa gente no la votó nadie, sí a los parlamentarios, pero no a los jefes de la Unión Europea, no son electos por el pueblo. Entonces toman decisiones, adoptan políticas que a veces no tienen tanta legitimidad. Pero bueno, es la forma que encontraron los europeos para hacer un bloque económico de casi 500 millones de personas y enfrentarse a otro bloque gigantesco que es Estados Unidos y que es China. Tratar de ganar en volumen. Eh, pero sí que hay regresiones. Yo me acuerdo en los años 2000, 2000 y pico, en Europa se pensaba en hacer una constitución europea, ya con la idea de federalización de todos los países, como si fueran provincias en un estado mayor. Y se puso a votación, se puso una especie de plebiscito por esta constitución europea y la gente votó en contra. Quería preservar ciertos espacios para sus gobiernos nacionales, cierta identidad nacional. Alguien preguntaba por qué los italianos quieren volver a la lira, porque también hay una especie de nostalgia de lo nacional y de lo local, frente a una especie de moda europea que de alguna forma uniforma criterios y se pierde a veces un poco la cultura y la identidad local. Y los países a veces le echan la culpa de todo a la Unión Europea, pero también le da enormes y enormes beneficios. Enormes beneficios como subsidios, como seguro de desempleo, como fondos de infraestructura para construir puentes, caminos, rutas, etcétera. Hay provincias españolas que la mitad de su presupuesto es subsidio de la Unión Europea. Claro que algunos países ponen más que otros. Último fragmento ya terminado de la clase y vamos a pasar a la clase 15.